¿Qué pensé, qué descubrí en esta porción de las Sagradas Escrituras que he leído hoy? ¿Qué analicé, qué estudié? La verdad que no la leí hoy. Día pues me puse a leer y me encontré con este pasaje bíblico que me llamó la atención. Y hoy pues me levanté muy temprano a escribir, a leer y a escribir. Y pensé en lo que produce la presencia de Dios. En eso pensé. Lo que produce la presencia de Dios. ¿Por qué hablo precisamente de la presencia de Dios? Porque lo que estaba moviendo David, que quería llevar a su ciudad, era el arca del pacto, el arca de Dios, el arca del testimonio, tiene varios nombres. Y el arca del pacto era la presencia viva de Dios en medio del pueblo. Eso era el arca del pacto, la presencia viva. Pero hay un detalle que se le escapó, parece, a David y al sacerdote, que cuando se construye el arca, le manda a Jehová Dios a ponerle unos anillos, o a hacer unas varas de acacia, para que fuese trasladado por 4 personas en los hombros. Entonces David, cuando decide llevarlo, llevó un carro nuevo, jalado por bueyes, y lo montaron. Entonces en el movimiento el arca comenzó a sacudirse, y en un tropezón que tuvieron los bueyes, se estaba cayendo el arca. Las varas de acacia que manda Jehová Dios a poner es para no tocar el arca como tal. Pero vio uno, Usa, que vio que se caía, entonces lo quiso agarrar y Dios lo hirió y murió. Entonces, ¿qué encuentro? Encontré tres aspectos importantes en la presencia de Dios. Que a veces, uno de ellos es que a veces presentamos formas o traemos formas incorrectas para atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Formas indebidas, inadecuadas, en contra incluso de la misma Biblia. Y le voy a hablar de los que encontré bíblicamente, se lo voy a fortalecer bíblicamente. Y uno de ellos, esta que hizo David, quiere llevar la presencia de Dios a su ciudad, porque si usted lee la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, cuando los filisteos capturaron el arca, desde allá viene ese contenido bíblico, y se lo llevaron, se llevaron el arca del pacto los filisteos. Entonces, cuando David la quiere trasladar para llevar la presencia de Dios a su ciudad, usa una carreta alada por bueyes, cuando ya estaba el diseño para ser trasladado. Ahora, si esto lo aplicamos a nuestro contexto, a nuestra vida espiritual, a lo que vivimos hoy, no sé qué medio esté usando usted, o qué instrumentos, medios esté usando para hacer que la presencia de Dios llegue a su casa. David usó una carreta jalada por bueyes, cuando la orden dada por Dios era con las varas de acacia que se le habían construido, que eran parte de la construcción del arca, llevadas sobre los hombros. Personas, 4 hombres, sacerdotes de la tribu de Leví, eran los indicados para llevar el arca, para llevar la presencia de Dios. Ahora, Dios quiere que tengamos su presencia en nuestra vida, pero seamos nosotros los que vamos a cargar, a hacer el esfuerzo, a hacer la búsqueda para experimentar esa bendición. Pero hay quienes pueden usar diferentes medios. Es preocupante porque hay gente que solo vive en espera de que uno ore por ella. Hermano, ore por mí, ayune por mí, haga por mí. No, si están usando la carreta, otro que venga y les vaya cargando la unción.
Entonces, somos nosotros, seres humanos. El arca del pacto no fue hecho para que lo cargaran los animales, para que la cargaran carretas. La presencia de Dios no fue hecha para caer sobre los animales, sobre determinados instrumentos. Pero mi casa es bendecida porque tiene la presencia de Dios. No, la presencia de Dios la tenemos nosotros. Si nosotros nos vamos, no queda presencia de Dios ahí. Digamos que en el templo, es que aquí se siente la presencia de Dios cuando uno entra en este templo. Sí, es ungido, es consagrado. Pero después de que uno sale, ahí entran los vampiros, entran los gatos, entra el polvo, entra la basura. Somos nosotros los que provocamos la presencia de Dios. Igual en nuestra casa, somos los portadores de la presencia de Dios. ¿Quiénes? Los seres humanos. Entonces, aquí podemos encontrar una forma indebida de atraer la presencia de Dios. Y le voy a presentar un número 2. Y esto usted lo puede ver en el libro de Hechos capítulo 8, en el verso 18. Si usted ha leído y recuerda, o si tiene una Biblia en mano y quiere corroborarlo ahorita, de un hombre llamado Simón, que era un mago. Cuando ve a los discípulos mostrando la presencia de Dios, lo que Dios hace a través de ellos, entonces dice que se convirtió. Pero después resulta que Simón, donde ve otra manifestación, que era que el Espíritu Santo caía sobre las personas, le dijo a los discípulos que le vendieran eso. Y entonces Pedro se indigna y le dice: perezcas con tu dinero. Hay quienes que quieren alcanzar la presencia de Dios como Simón, con dinero, pagándole al siervo y tenerlo allí. Hay unos que quieren tener su propio pastor. Hay gente que tienen su propio templo, su propia iglesia en la finca, en la casa, allí. Como lo hacen también los católicos, tienen su propio altar católico ahí en la finca, ahí construyen su propia ermita y ellos creen que ahí tienen la presencia de Dios porque construyeron. Nada que ver, nada que ver. A la verdad, esta es una forma indebida, inadecuada, sin sentido, para creer que así estamos atrayendo la presencia de Dios. El día que llegó un siervo de Dios ungido a su casa, si usted no hace la voluntad de Dios, ese siervo se fue y la unción va con él. No quedó esa unción ahí. Le pudo haber quedado el milagro, pero la unción la camina el siervo, el ungido. Y aunque lo esté trayendo todos los días, o se contrate un profeta personal, o como hacían los profetas antiguos, y le esté pagando, olvídese que la unción va a ser suya, la unción la va a tener el profeta. No es esa una forma de alcanzar la presencia de Dios. Entonces, estamos hablando lo que produce la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se atrae o se busca atraer de la manera inadecuada, lo que ocasiona son problemas. Porque allá hubo un muerto, y según viendo dice Usa, y hay hijos el hijo del sacerdote se murió, un muerto, por tratar de atraer esa presencia, el arca, la presencia divina, de la forma inadecuada. En el libro de Hechos, un hombre que cayó bajo maldición, declarada por un siervo de Dios: perezcas tú y todos los tuyos con tu dinero, por tratar de atraer de manera inadecuada. Y vemos otro ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 10 y 11. Los filisteos capturaron el arca, la atraparon. ¿Por qué? Mataron a los israelitas, al pueblo de Dios, los eliminaron, y entonces quedó el arca tirado ahí. Todos los que se salvaron pues salieron corriendo, entonces se llevaron el arca. Y el arca la llevaron al templo de ellos, de su dios llamado Dagón, y era una estatua, cuerpo de hombre con cabeza de pescado, de pez. Ese era el dios de ellos, y tenía su templo donde lo adoraban, donde vivía él. Y meten el arca también ahí con Dagón. ¿Y cuál es la sorpresa? Que
que cuando llegan por la mañana, Dagón, una estatua, postrado delante del arca del pacto. Y aquí hay otro mensaje bonito, pero que en otro tiempo lo hemos de compartir. Y entonces lo levantan los sacerdotes y lo ponen ahí. Al día siguiente igual. Y después estaba cortado en los brazos. Ya lo había castigado Dios, ya lo había partido. La presencia de Dios traída de la manera inadecuada solamente produce consecuencias negativas. Imagínense que a Dagón, el más preciado de los filisteos, su Dios, donde ni siquiera se paraban en el piso porque ahí estaba su Dios, pues Dios lo hizo doblegarse y que se le pusiera de rodillas ese estatua. Le cortó los brazos y le cortó la cabeza también al Dios de ellos. Le cortó Dios la cabeza al Dios de los filisteos. Les trajo plaga, les trajo maldición. Les dañó, les destruyó lo más preciado de ellos. Hermanos, cuando provocamos o intentamos traer la presencia de Dios de la forma inadecuada, caemos bajo maldición, y es allí cuando Dios nos golpea y nos quita lo más preciado. Por eso hay gente que se levantaron un tiempo con un gran ministerio y iban en el nivel, ahora se descuidaron y luego allí queriendo provocar o haciendo, supuestamente representando a Dios, representando la unción del Espíritu Santo, pero en pecados, perdidos, desorientados, perdieron la brújula espiritual, y hoy ¿cómo están? Están destruidos, fracasados, golpeados físicamente, financieramente, socialmente, familiarmente, espiritualmente, no digamos. Están golpeados, y uno y otro y otro y otro golpe, porque jugaron con la gracia divina. Los filisteos eso hicieron. Aquí tenemos a nuestro Dios, ahora se lo vamos a poner a los pies del Dios nuestro. ¿Qué va a hacer? Más bien les destruyó el Dios que ellos tenían, lo más preciado. Entonces todos estos que hoy están fracasados, que hoy sufren consecuencias, están en situaciones así, que vivieron un nivel bueno del ministerio, del servicio, del evangelio como tal, y vivieron y disfrutaron esas bendiciones, hoy no las disfrutan, hoy ya no está con ellos, y solamente lo adverso, lo contrario. Entonces, ¿qué están haciendo? Ahora solo quieren capturar la presencia de Dios, la quieren encerrar en un cuarto, que oraron allí, que allí va a llegar, a la fuerza que... No, hermano. Eso es querer capturar. La presencia de Dios no se captura, se cautiva, se cultiva, se capta, se experimenta, se vive, se practica y se siente la presencia de Dios. Entonces, tratar de atraer la presencia de Dios de la manera negativa, de la manera inadecuada, es error, es fracaso. Hay personas que siempre fueron opuestos a la voluntad divina, y un día decayeron, aún no siendo cristianos, llamaron la presencia de Dios a través de siervos que oraron por ellos, se levantaron, incluso Dios les restauró la salud, se levantaron, pero siguieron pecando. ¿Por qué? Más bien, ¿qué hicieron? Jugaron con esa presencia, y solo la capturaron un momento, capturaron su milagro, y después entraron a situaciones más difíciles y más complicadas. Eso ocasiona la presencia de Dios atrayéndola de la manera inadecuada. Pero haciéndolo de la manera correcta, hay algunos ejemplos que yo le puedo presentar ahora, y es cuando se hace con integridad. En el libro de Salmos, todo el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en Jehová está su deleite, será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y en el calor no cae la hoja, y todo lo que hace prosperará. En un aspecto de integridad, entonces, cuando atraemos la presencia de Dios a nuestra vida, nos da vida, nos da fortaleza y nos prospera también. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Pero si vemos en la parte
en la parte anterior, cuando la traemos de la manera inadecuada, trae fracaso. Cuando buscamos la presencia de Dios de la manera indicada, trae bendición para nuestras vidas. Cuando se hace con temor, Hechos capítulo 10 menciona de un hombre, un general, un hombre de guerra, llamado Cornelio, y él era sumiso a Dios, no era cristiano, pero él comenzó a era temeroso y dadivoso, y a los mismos que estaban a su alrededor, sus súbditos, su familia, los ponía a buscar, y estaban en la búsqueda de la presencia de Dios, y se le apareció un ángel. Aquí, ahí hay otro mensaje para esos evangelistas. Saludos para Elvin, esos evangelistas y provocadores de la gloria de Dios. Ahí hay un gran mensaje también. En la búsqueda intensa, íntima, fiel, sensible de la presencia de Dios, ahí llega el ángel. Llegó el ángel, llegó la presencia de Dios y le habló y le dijo: ve, manda a buscar a Pedro. Y hizo que llegara Pedro. Todo pasó lo que pasó y llegó Pedro, y cuando Pedro les comenzó a hablar, les cayó el Espíritu Santo de Dios y los bautizó, siendo gentiles. Y aún Pedro estaba un poco renuente, un poco opuesto. Hermanos, cuando buscamos la presencia de Dios de la manera adecuada, llega más de lo que nosotros esperamos. Cornelio fue bendecido, su casa, su familia. Llegó el apóstol Pedro, un siervo ungido de Dios. Recibieron bautismo en el Espíritu Santo, la llenura, la presencia del Todopoderoso, porque buscaron la presencia de Dios de la manera más adecuada, de la manera correcta. ¡Cuánta bendición! En el libro de Josué, otra forma de hacerlo es meditar en la palabra. La palabra aquí. ¿Quiere saber de Dios? Lea aquí en la Biblia y ahí está. Josué 1:8, el consejo le dice: mira que te mando que te esfuerce, y que no se aparte, más bien ese es el verso 9, el 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta es: ¿por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué? Cuando la Biblia manda que meditemos, entonces la meditación en la palabra es una forma adecuada para atraer la presencia de Dios a nuestras vidas y que seamos bendecidos también. Y serás prosperado en todo. Y si yo le pregunto a usted ¿qué es todo? Todo es todo, mi estimado. Todo es todo. Pero cuando meditamos en la palabra, esto fue un consejo, una palabra, un mensaje para Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Hay personas que es lindo escucharles hablar, le recitan uno y otro texto bíblico, saben de la Biblia, incluso cuando predican. Admiro esos predicadores que hablan y la Biblia y le están citando allí la Biblia. Es que la Biblia dice, no, se van al capítulo, versículo, libro, capítulo y versículo. Meditan, viven conectados con la Biblia, con la palabra del Señor, viven activos en ese tiempo de meditación y de lectura de la palabra de Dios. Es otra forma, entonces, una forma de atraer la presencia de Dios. ¿Y qué produce? Bendición. Solamente le dice que medite, que lea la palabra, que medite en ella, y va a ser prosperado en todo. Para presentarle un aspecto más, cuando se hace con obediencia, porque el tiempo ya se me fue también, con obediencia. Libro de Proverbios, capítulo 31, del verso 6 en adelante, habla de la mujer virtuosa. Y ya en el verso 31, esto directamente para las mujeres. En el verso 30 dice: porque vana es la gracia. Mejor se lo voy a leer y no le voy a estar inventando, porque me equivoqué en lo que le mencioné.
Entonces, en el libro de Proverbios, en el capítulo, hermosa es la gracia y vana la hermosura, así es que dice, pero mejor se lo voy a leer, y la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Capítulo 31 de Proverbios, el verso 3, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Qué hacía la mujer virtuosa que menciona Proverbios capítulo 31? Le servía a los pobres, daba de lo que producía, trabajaba, cuidaba de su familia, cuidaba de su esposo. Era una obediencia total al mandato bíblico. Y era una mujer prosperada, completamente prosperada por la obediencia a la palabra de Dios. Y en el verso 29 dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. ¿Y con qué las sobrepasaba a todas? Con obediencia. Y es su forma adecuada de atraer la presencia de Dios. Y hay un último detalle que en un par de minutos se lo voy a explicar, el tercer aspecto que encontré y lo escribí a manera de conclusión. Jehová bendijo a Obed-Edom y a su casa, y solamente en 3 meses. Cuando David se enteró, lo consideró un indicio de que Jehová consideró un indicio de que Jehová favorecía que se llevase el arca sagrada a Jerusalén. Como usted lo quiera tomar, como un acto de envidia o como un acto positivo, pero esto también provoca la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia, van a suceder asuntos posiblemente contrarios. Dijo David, me llevo el arca. Obed-Edom ya está siendo bendecido, él y su casa, toda su familia. Me la voy a llevar para Jerusalén. Obviamente David no tenía un espíritu de envidia. Él dijo, Jerusalén tiene que ser bendecido también. Pero esto también se levanta y se convierte en un espíritu de envidia. Cuando tú estás bendecido, alguien quiere quitarte las bendiciones. Cuando estás creciendo en tu liderazgo, de pronto se levanta alguien para decirte que tu trabajo no es el mejor. Cuando estás creciendo en tu liderazgo, alguien se va a levantar como los filisteos apeándole la cabeza a los israelitas para quitarle la presencia de Dios. Alguien te va a querer apear la cabeza. Alguien te va a querer quitar de donde estás, de donde te has levantado, de donde has crecido, porque no quiere ver lo que tú estás logrando. Y eso ahí mismo está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 10, 11 y 12. Dijo David, me llevo el arca porque solo aquel está siendo bendecido. Otros van a querer quitarte el arca, la bendición, la presencia que tú tienes. Si Dios está contigo, esa presencia de Dios te ha bendecido, sigue cultivando tu bendición. No ponga en juego tu ministerio, tu liderazgo, las bendiciones de tu familia. Yo admiro, hay pastores que tienen una linda familia espiritualmente hablando, muy saludable. Pastores que tienen iglesias muy saludables espiritualmente hablando, financieramente bien fortalecidos. Porque la bendición, la presencia de Dios trae presencia espiritual, trae presencia financiera, trae presencia numérica, pero nunca se le vaya a escapar, mi estimado hermano, de que alguien se va a levantar en contra suya y va a querer quitarle lo que Dios le ha dado y que a usted le ha costado tanto conseguirlo. Le ha costado tanto. Un día escuché una frase que muy loca, pero me llamó la atención y no viene al mensaje. Y alguien amonestando a otro le decía, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Y le dice aquel, nunca. ¿Y por qué? Porque me costó aprender. Y si yo le digo a usted, entonces ¿cuándo va a dejar de adorar a Dios? Nunca, porque Dios es fiel, Dios es único y nos costó llegar a tener las bendiciones que hoy tenemos, estar donde hoy estamos, aunque el diablo se levante y que nos quiera botar, es la presencia de Dios la que nos tiene donde estamos y nos va a llevar a otros niveles y que se levante el diablo como quiera, pero usted tiene que saber que es la presencia de Dios y mientras busque esa presencia será prosperado o seremos prosperados en todo.
Claro, si entramos en un tiempo de temor, bueno, de todos modos, que se haga lo que Dios quiera. Lo que Dios quiere no es eso, que fracasemos. Si Él nos llevó ahí, nos quiere llevar más allá. Somos nosotros, depende de nosotros. Pero esto produce la presencia de Dios. Cuando la buscamos de la manera, para hacer ahí un pequeño resumen, de la manera inadecuada, produce fracaso. Cuando lo buscamos de la manera adecuada, produce éxito, prosperidad, abundancia, crecimiento, multiplicación. Pero también produce que se levante el espíritu de Sanbalat, como les hablaba el domingo. El mismo José, ¿qué era el problema de José? Que tenía la gracia divina. Entonces los hermanos, sí, el soñador, y esto, y hasta el mismo padre le dijo, ¿y qué significa ese sueño? Cuando soñó con el manojo y con la luna, que tu mamá y yo nos vamos a postrar y te vamos a adorar. Y era de Dios y se cumplió en Egipto. Se levantaron en contra de él. La gracia de Dios, la presencia de Dios en tu vida activa las acciones demoníacas. Pero es más grande el que está con nosotros. Que Dios me le bendiga. Quisiera predicar más, pero ya tenemos las peticiones. Gracias por los que se siguen conectando. Saludos para mi buen amigo, el pastor y evangelista Elvin Benavides, allá en Hubilino, en Segovia. Saludos, gracias mi hermano Odel por los saludos, gracias porque está conectado, gracias porque comparten también el programa. Tenemos una cantidad de mensajes de WhatsApp, números que nos han estado contactando y vamos a tomarles en cuenta. La pastora va a iniciar con la oración y hay que ejercitar esa voz. Siguen llegando las peticiones. Vamos a orar por todos. Vamos a estar orando por las peticiones y tenemos una primera petición y es a favor de Marvin Velázquez. Señor amado, vengo orando a favor, Señor amado, de este varón que se reportó. Pide oración por su hija Roosevelt en los Estados Unidos, Señor. Ella se encuentra allá, Dios mío, y pide por un trabajo. Señor amado, oro por esta vida, Señor. Provee, Dios mío, y abre puertas de bendición, Señor, a favor de esta vida, Señor. Venimos creyendo, Señor, venimos clamando, Señor, venimos, Señor amado, actuando en fe para que usted abra esa puerta de bendición, Dios amado. Oro por María Ríos, dolor en el cuerpo, Señor. Oro a favor de María Ríos, Señor. Ponga su mano santa, ponga su mano poderosa a favor de esta vida. Allí donde ella se encuentre, Señor, se vaya esa dolencia en su cuerpo. Señor amado, oro por Carmen en Costa Rica, Señor amado. Ella pide oración por una hermana de apellido de nombre Liliana Duarte, Dios mío, se encuentra pasando una situación difícil, Señor. Oro a favor de esta vida, Señor amado. Mi hermana, Dios amado, ha estado intentando, Dios amado, localizarnos por todos los medios. Yo oro, Dios amado, ella viene creyendo, ella viene confiando en que usted se puede glorificar, Señor. Cualquiera que sea la situación, de donde haya venido, Dios mío, para usted no hay nada imposible, no hay nada difícil. Bendigo, Señor amado, de manera grande, de manera especial estas vidas, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por Lisek, Señor amado, pide por su salud. Oro por la salud de Lisek, Señor amado. Usted conoce la necesidad que hay en su vida, Dios amado. Ponga su mano santa, ponga su mano poderosa, Señor. Oro por Ixel, pide por protección, Señor amado. Bendiga, proteja la vida de Ixel, Dios amado. Ponga su mano santa, su mano poderosa, Señor. También pide por un dolor de cabeza en Enma, Señor amado. Oro por Enma, Señor. Ese dolor de cabeza pueda desaparecer, Señor amado, de la vida de ella, Dios amado. Ponga su mano santa, Dios mío. Ponga su mano poderosa, Señor. Muchas usted gracias, que es el Dios de lo imposible, Dios amado. Que está conectada, Señor, oro por las iniciales G y G. Por dirección, Dios amado, de la gloria. Padre de la gloria, diríjale que sea usted dirigiendo. Oro por Clary
Dios, por milagro de sanidad, Dios amado, sane la vida de Clary, Dios amado, de la gloria, glorifíquese, Dios mío. Hay una hermana que está en Costa Rica, está pidiendo el enlace del programa, tuve un contacto con una hermana, la hermana María López, acá en Nicaragua, tiene situación difícil. Oramos, Señor, por la hija de nuestra hermana que ha estado escribiendo, pidiendo oración, Dios mío, oramos por milagro. Allá en Costa Rica, donde está hospitalizada esa hija, Dios mío amado, extiende esa mano sanadora, Dios esté glorificando, honre la fe de esta mujer, Señor. Creemos que usted se manifiesta. Oro por Gladys, sanidad. Depende de usted, Dios amado, de la gloria, por sanidad y para que Dios le cambie el carácter. Hace falta la presencia suya. Traiga sanidad, cambie, Dios amado, de carácter, Dios mío. Usted tome el control, usted tome el dominio, Dios amado, de la gloria, en el nombre de comprensión. Traiga, Dios amado, sanidad a esos corazones. Oro por Carmen, que está embarazada. Dios amado, oramos por la vida de ella. Dios tome normalidad, Dios todo puede ser normal, necesaria y que no hayan dificultades en su periodo de embarazo. Francisco, por Dios amado, en el un levantamiento espiritual. Oro para que la vida de Francisco sea levantada, sea restaurada, le sea inyectada el alimento espiritual, Señor, que encuentre las fuerzas necesarias. Alexander, glorifique, por un permiso, en el nombre de Jesús de Nazareno, su mano poderosa, Dios amado, de la gloria. Por un trabajo de seguro que necesita un permiso de sanidad, Dios mío, que lo pueda lograr, que lo pueda alcanzar. Le ruego, Padre eterno, para que la bendición suya esté siempre, Padre, allí cubriéndole, alcanzándole, que pueda tener los contactos necesarios, que se le abra la puerta y que lo pueda lograr y que pueda ejercer su trabajo, lo que quiere hacer para bendecir a su familia, para bendecir a la sociedad. Luego, Dios, y nos unimos a favor de nuestro hermano Alexander. Presento la vida de Juan Carlos Hernández. Está siendo atormentado por esos vicios. Dios mío, estoy creyendo, Padre, de que usted es el Dios que liberta, el que produce cambio. Valquiria, sanidad, fuertes dolores de cabeza, para su mano sanadora y póngase un buen sanador y que pueda arrancar ese tormento de raíz y no vuelva más a atormentar la vida de Valquiria y que pueda trabajar con normalidad, atender sus quehaceres, sus compromisos diarios, su labor, su trabajo sin perturbación. Usted es el Dios que sana y a usted venimos, Señor, en este momento nos presentamos delante de usted ahora, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesús. Llegamos a ustedes proclamando, declarando, viendo respuestas por fe, Señor. La inicial de JC, sanidad en el estómago, todo problema de gastritis desaparece, que el nombre de Jesús se va. Hay sanidad, la frescura de la presencia suya, el Dios sanador. Wilfredo, problemas en los pulmones, Dios mío, esos sacos respiratorios sean limpios, sea arrancando toda nicotina, toda sanidad de esos pulmones, Dios amado, Señor, toda brea que ha producido en los pulmones y no puede respirar normal, pero ahora puede usted soplar sanidad sobre los pulmones de Wilfredo y que se levante y que sea restaurada la salud de él, que sus vías respiratorias sean completamente limpias. Oro por la salud y la parte económica de las iniciales de Dios amado, declaramos salud, Señor. Yo reprendo el Bendiga, Dios amado, devorador de las finanzas, Señor. El espíritu devorador de la salud se va de la vida de esta persona. Esta persona recibe y le puede rendir el dinero, el trabajo le será de bendición, le alcanza el favor suyo. Oramos por la familia Rodríguez Ramos, Señor. Usted conoce esta familia, usted le visita, usted les alcanza con su presencia y le bendice. Oro por mi sed de restauración en el hogar, Señor, la sanidad de ese hogar que ha estado siendo visitado por influencias malignas, demoníacas, perversas, impuras, Señor. Eso se va en el nombre de Jesús y entra la luz del Evangelio, la luz de la sanidad, la luz de la liberación, la luz de la integridad
y trae Bendito prosperidad sea de su esa nombre. familia. Oramos por Gracias, los Señor colaboradores, amado, por Jorge todo, Dios Fajardo. amado. Oramos para que haya Bendiga, Dios bendición amado, cada día haya en su bendición. familia, Y todo en su aquello que cuerpo se haya salud, en su reportaron, negocio Dios haya amado, en el bendición. nombre Pero hermana de Jesús, Claridad, sea usted le bendice bendición, Dios y los que no amado. pudieron La reportarse bendición también les de lo alto, bendecimos Dios mío. de manera especial. Oro por Muchísimas Angélica Castro, que está reportando al programa. Mi hermano Marvin Bravo, Dios te bendiga. Cielo, gracias por los saludos. Mi hermano Gracias, Dios mío.